¿Cómo están mis queridos alumnos? ¿Qué tal? Ya nos encontramos en la sesión número 9, luego de unas interesantes evaluaciones que me imagino que han salido muy bien. Bueno, ahora permítanme compartir el tema que el día de hoy vamos a desarrollar. Muy bien, el día de hoy tenemos la sesión número 9, como les había dicho. Y el tema es los roles sociales y los roles dramáticos. Vamos a hablar especialmente del personaje. Dentro del sílabus tenemos siempre la competencia, que es la genérica a la que aporta la asignatura. A través de ella vamos a ver el contenido, que indica valora las diferentes manifestaciones artísticas, culturales y deportivas para poder fortalecer su identidad a nivel cultural y formas de vida saludable. ¿A través de qué? De su participación y promoción, así como la difusión. Asimismo, veremos los logros o resultados de aprendizaje de la unidad didáctica, que al finalizar la unidad, el estudiante demuestra un dominio escénico, evidenciando de esta manera la interpretación, caracterización y proyección vocal para la presentación de su personaje escénico de su proyecto. Muy bien, entonces empezaremos expresando qué entendemos por roles sociales. A ver, los roles sociales están definidos como aquel papel que vamos a ir ejerciendo dentro de nuestra sociedad. Es decir, cuando nos detallan determinada representación o actividades que vamos a realizar o determinadas conductas que vamos a ir teniendo, y estas definitivamente son las esperadas dentro de nuestro entorno social que está determinado. Entonces, los roles, en este caso, son desempeñados dentro de cualquier grupo. Eh, por ejemplo, si estamos dentro de la familia, podrían ser los roles de madre, de padre, de hijos. Si nos encontramos en el trabajo, tenemos el rol de el empleado, del jefe. Si nos encontramos en un colegio, en una institución educativa, vamos a ver el rol de maestro, el rol del estudiante o alumno. Asimismo también, ahora tenemos un interesante video sobre los roles sociales, los cuales vamos a ver dentro de nuestra videoconferencia y luego vamos a comentar sobre ellos. Luego de haber comentado sobre este video, veremos ahora qué cosa entendemos y a qué se le dice roles dramáticos. Y cuando hablamos de dramáticos, ya nos vamos a ubicar en todo el escenario que corresponde pues al teatro. Bueno, el rol dramático en este caso es un papel, pero que va a ejercer, que va a desarrollar un personaje. Y este personaje se encuentra dentro de una historia. Este puede ser, por ejemplo, la historia puede ser un cuento, puede ser una novela, como puede también ser una gran obra de teatro. Y para ello la función que van a tener va a estar siempre muy determinada por el escritor de la obra. Por ello, tenemos también para que ustedes puedan observar algunos enlaces para poder ver este diferente tipo de obras. Y entonces, si hablamos de obras, si hablamos hace un momento, estamos mencionando acerca de los roles dramáticos, hablaremos entonces de el personaje. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dicen que cada uno de estos seres, que pueden ser reales o pueden ser imaginarios, van a ir figurando en una obra literaria. También puede ser teatral o cinematográfica. Por ejemplo, tenemos diversos cuentos que les agrada dentro de la literatura infantil,
Como también podemos tener una película, como ustedes pueden ver, una película peruana. Tenemos también los enlaces, si gustan, pueden visitarlos para que eh, puedan observarlos y dar su propia opinión. Pero entonces, si acabamos de ver acerca de los roles sociales y acerca del personaje, ¿cuál será la diferencia? A ver, cuando hablamos de un rol, el rol que se da dentro de la vida social, dentro del entorno que nosotros tenemos, aquí nosotros, en este caso, en el rol social, es el papel, si bien es cierto, sí, pero que vamos a desempeñar en la obra de un cuento o, como ya hemos dicho, de una historia, etcétera. Es algo que definitivamente se va a adoptar, se va a profundizar y asimismo también va a tener una determinada caracterización. Por ejemplo, si tenemos el rol de papá, va a tener ciertas características, el rol de hijo otras, el rol del abuelito, etcétera. Y como si nos fuéramos al campo laboral, diremos que si es en el trabajo, pues será el rol del jefe, el rol del empleado. Asimismo, tenemos ahora respecto al personaje. No hablamos de rol, sino hablamos del personaje. En este caso, el personaje va a tener una caracterización muy especial. Es una caracterización artística. Quien le da esa caracterización es nada menos que el escritor, que es el autor de la obra. Pero aparte, también el actor va a contribuir para que a través de las diferentes técnicas que él tiene, va a poder profundizar más en ellos y va a emplear, como les decía, las técnicas ya sea de la voz, para una mejor expresión, de la respiración, para poder controlar las emociones, eh, estar estable, seguro, y asimismo las técnicas para poder desarrollar mejor los gestos, así como también toda la expresión corporal al interpretar. Ahora veremos entonces que así como hemos hablado del personaje, veremos que hay diferentes tipos de personaje. Y estos tipos de personaje son, en primer lugar, según su participación. Así es, según su participación pueden ser los personajes principales. ¿Quiénes son estos personajes principales? Bueno, estos son aquellos en los cuales la historia que se va contando, se va narrando, se va desarrollando, va girando siempre al entorno de ellos, alrededor de ellos. Y en este caso los personajes pueden ser tanto los protagonistas o antagonistas. Llamamos antagonistas aquello que generalmente el protagonista es el bueno y el antagonista es aquel que siempre se le está enfrentando y que va a confrontar con él. Por ejemplo, tenemos el protagonista en el cuento tomemos el ejemplo del cuento de la Caperucita Roja. Y la protagonista es la Caperucita Roja. Y el antagonista es el lobo feroz o el lobo. Ahora, otro tipo de personaje por su participación son los personajes secundarios. Estos personajes definitivamente van a ayudar mucho a que se vaya desarrollando toda la historia, pero no aparecen con la misma frecuencia que aparecen los personajes principales, ya sea protagonista o antagonista. Por ejemplo, si proseguimos con el ejemplo del cuento de la Caperucita Roja, veremos que personajes secundarios son, por ejemplo, eh, tenemos a la abuela de la Caperucita. Y finalmente tenemos por su participación otro tipo de personaje, que son los personajes incidentales y esporádicos, que aparecen en un determinado momento solamente y ya no más.
siguiendo con el mismo ejemplo del cuento de Caperucita Roja, podríamos decir que la mamá de la Caperucita Roja es un tipo de personaje incidental o esporádico, o también pueden ser los animalitos del bosque. Estos son los personajes según su participación, pero también tenemos personajes que se da según su transformación. ¿Qué quiere decir con transformación? Son aquellos que van a ir evolucionando o se pueden quedar de la misma manera como se iniciaron en la historia. Por ejemplo, tenemos tipo de personajes llamados los estáticos o planos. ¿Por qué? Porque el carácter de estos personajes no van a cambiar durante la historia. Siempre van a tener la misma actitud durante la misma, no evoluciona. ¿Ok? Y por ejemplo, cambiando de cuentos, podemos hablar de las hermanastras de la Cenicienta. Siempre fueron así, con esas características egoístas, ¿no? Ambiciosas. Ahora, eh, también tenemos otro tipo de personajes según su transformación. Y en este caso vamos a ver a los personajes que son dinámicos o también llamados redondo. Sí, estos personajes inician la historia con un carácter, pero luego, al sufrir diversas situaciones durante la historia, ellos van a ir evolucionando y luego al final terminan pues definitivamente teniendo un cambio total del carácter que ellos tenían al inicio. Bien, ahora les invito que podamos observar estos ejemplos de los personajes respecto a los diferentes tipos. Muy bien. Y finalmente llegamos en esta semana, el número 9, vamos a realizar como una actividad evaluativa la lectura del capítulo 1 sobre un actor que se prepara según las técnicas de Konstantin Stanislavski. Esta lectura consta de 6 hojas con las cuales se va a entender muy bien cómo es que comienza a prepararse un actor para su personaje. A ver, entonces, de esta manera, mis queridos alumnos, nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia. Cuídense mucho.